La Semana Santa de Granada pues, vivió una crisis enorme en los años 74-75. El aumento de precio de los costaleros profesionales, los costaleros que se pagaban, había subido tantísimo. Los costaleros asalariados en un momento determinado llegaron a endurecer mucho su postura, llegaron a abandonar pasos en mitad del recorrido si no se les pagaba más sueldo del que se había acordado. No, yo no iba a ver Semana Santa, yo iba a ver a mi padre que estaba trabajando, porque realmente es un trabajo que tenía mi padre. Y además, mi madre me decía antes de que con lo que ganaban toda la Semana Santa, pues teníamos por lo menos para 3 meses para comer, ¿eh? Que no es que era poco, bueno, y aparte también es que, según me contaba mi padre, porque mi padre me ha contado una pila de cosas, era de que salían con el paso, se quedaba el paso en mitad de la calle y decían que si no le pagaban más, que no andaban. Yo recuerdo tener un paso parado en la calle Reyes Católicos esperando que nos abrieran un estanco para comprar 2 cartones de tabaco y que si no se lo dábamos en ese momento debajo del paso, el paso no seguía adelante, ¿no? El año que pasamos por la catedral, que fue una prueba que pasamos a Jesús Muros con el Cristo y yo con la Virgen, pues se me plantaron. Y se recurrió a jóvenes, que hoy ya como ha prescrito el delito lo podemos decir con absoluta tranquilidad, que ni tan siquiera en muchos casos eran mayores de edad, que no llegaban con autorización paterna y que se metían debajo de los pasos y que los sacaban como buenamente podían. Yo empecé saliendo de Nazareno en la Hermandad de la Estrella, porque yo vivía en el Albaicín Alto, es decir, la Plaza de Fátima. Y entonces, bueno, yo tenía un vecino mío que estaba en la Junta de Gobierno de la Estrella y nos llevó a mí y a Luis, nos llevó para que saliéramos de... Entonces la Estrella se acababa de fundar, le hacía falta gente. Viernes Santo, que la primera salida procesional de la Estrella fue un Viernes Santo. Y salimos como nazarenos. Entonces vimos ensayar a una cuadrilla de costaleros en el Albaicín, que era la cuadrilla de la Victoria, de Antonio Méndez. Y aquí fue cuando empezamos a cascar Luis y yo y dijimos, esto haría falta... Nosotros podíamos sacar una cuadrilla también. Que no viniera gente de la calle a sacar. Que no tuviera que venir gente de por ahí a sacar los pasos nuestros en el Albaicín. Ya, anda que tardamos poco en juntarlos. Entonces nos fuimos en busca tuya al bar. Sí. Y Estaba trabajando allí con la Toñi en el Bao Caña. Hace falta buscar gente. Y dijiste tú, pues vamos en busca de mi trapero, vamos en busca de José Reyes. Me fui a los billares de la Cuesta de la Cava. Y allí se Y juntó, me los trae a todos. Juanmi, se juntó Miguel Loco, que estaba allí también. Arbea. Estaba- Arbea ya vino de arriba de los Sagrados. Tu hermano Carlos. Carlos. Carlos, ya empezamos a rebuscar gente. Y cuando ya vimos que dijimos, pues podemos tener por lo menos 20 o 25. Sí. Venga, pues cuadrilla hecha. José Luis siempre ha estado fuera. Él fue digamos, el pionero, ¿no? Él fue el que dijo, ya va a ser esto. José Luis Navajas es la cabeza visible de un movimiento de costaleros, de gente muy entusiasta, con muchas ganas de trabajar por la Semana Santa, principalmente del Albaicín. Buscaron a 2 capataces que vinieron a enseñarme cuando empezamos los ensayos. Antonio Sánchez Osuna, Antonio Méndez. José Luis Navaja era costalero mío en la Estrella y entonces lo saqué fuera y se venía conmigo y ahí empezamos, ahí aprendieron ellos, algunos de los costaleros que había. Yo era un novato. No sabíamos igualar, no sabíamos poner a la gente, no sabíamos cómo se hacía, no sabíamos nada. Y así fue como empezó la cuadrilla, que ya te digo, tendríamos 17 años por ahí. Y éramos todos unos niños. Yo tenía 16 años, mi Jesús tenía un par de años más. Sí, era una piña, Pero los costaleros éramos todos una piña. Tenías ganas de que llegara el día del ensayo para untarte allí todo, para ver cómo era aquello, meterte debajo de un paso. En principio empezamos con una parihuela sin fardones, luego ya nos tapaban y ahí cada vez era descubrir cosas nuevas. La chalabelería de aquellos años, con 14, 15, 16 años, fueron lo que, digamos, es el embrión de la cuadrilla. Entonces todas las tardes nos juntábamos en la Placeta Fátima y un día vino una persona de la Hermandad de la Estrella
y nos propuso eso, pues apuntarlo de costalero. Y ellos salieron debajo del Paso de la Estrella cuando se bendijo. Y luego acabaron en la Estrella con problemas de hermandad. Ahí tuvimos unas desavenencias con el hermano mayor, con el tema de las fajas, de la ropa. Hubo diferencias porque éramos muy jóvenes, ya está, tampoco aceptábamos ni yo lo que decían ellos, ni ellos lo que decía la Junta de Gobierno. Mi sorpresa, el día que le van a repartir las fajas, era un rollo de saco de estos de los jamones y cortándole a cada uno un trozo, esa era la faja. Y a mí me ha pesado muchísimo, porque estarían allí arriba. Y entonces pues decidimos irnos. Y teníamos un amigo nuestro que estaba muchas veces con nosotros y nos dijo, oye, yo conozco a la gente de la Aurora, ¿queréis veniros? Y entonces entre él, Manolo el Carnicero y Juan nos llevaron a San Miguel Bajo, nos dijeron, pues voy a quedar con ellos el sábado. Mira, alguien me dice que no, hay unos costaleros que están peleados con la Hermandad de la Estrella. Pues, al día siguiente se presentaron Luis Roca, Rosalía Nava y Eugenio. Y estaba la Junta de Gobierno, estaban ahí en la puerta del bar. Estaba entonces el comandante Marín Vicente Aznar. Marín Aznar. Yo no me acordaba ayer. Estaba José Pedro, creo, si no recuerdo mal. Uceda, Esteve, Uceda. No sé si Benigno también, esos muros. Camilo, Ahí en esa puerta estuvimos hablando con ellos y fue cuando nos presentaron. Y bueno, pues la hermandad, con ese deseo de tener cuadrilla, pues le da un voto de confianza a unos chavalillos muy jóvenes. Lo único que nos dijeron fue, pero mira, hay una condición, que es que no podéis sacar la Virgen este año, porque ya estaba contratada la cuadrilla de la Santa Cruz, que vaya a sacar el Cristo. Y entonces cuando yo vine a ensayar, que 2 ensayos que estuve y pasé por los grifes, digo, madre mía, ¿dónde me he metido yo? ¿Esto qué es? Y entonces, bueno, me vino bien sacar aquel año el Cristo, paso más recortaico, más pequeño, y además tengo el orgullo de haber sacado el paso del Cristo, una vez sacado al Señor, que para mí también fue un orgullo. Pero anteriormente al Cristo del Perdón, hubo varias hermandades en Granada que nos contrataron nuestro servicio. Sí, a nosotros nos llegaron a pagar. Salíamos el domingo en Las Maravillas, el lunes en Los Dolores, martes Vía Crucis, miércoles un año sacamos 3 caídas, jueves sacábamos la Aurora y el viernes nos íbamos al Padú. Sí, aquí estoy con mi tío, Antonio López Marín, ñoño, y José Luis Navajas, y que en esa colaboración, como verás, Navajas lleva la medalla de la Virgen de la Aurora, de la Escuadrilla de la Aurora, pero lleva su gente debajo del Cristo de la Virgen del Rosario. Recuerdo una anécdota con el Vía Crucis. Los que iban por fuera nos dieron una camiseta blanca que ponía Vía Crucis. Claro, la gente te veía y decía, estos son costaleros del Vía Crucis. Pero claro, los directivos de la hermandad en aquel momento decían, no, ¿cómo vaya a poner una camiseta de otra hermandad? Pero nosotros hemos sacado otros pasos, pero Sí, costalero de la pero Aurora. como costalero de la Nosotros Aurora. hemos sacado- Y yo decía, digo, madre mía, cumpliremos, vendrán todos, faltará alguno, nos faltará. Bueno, pues el domingo por la mañana ya nos dedicábamos, Eugenio, Luis y yo, a ir llamando a la casa de los costaleros para ir diciéndole, oye, que no se olvide que a las 5:30 tenemos que estar en el Paseo de los Tristes. Que había gente que no pensaba en esto, había gente que pensaba en esto pues como una diversión y venían y se metían y se perdían y ya no venían. Y entonces estos primeros años fueron muy duros, ¿eh? No había relevo, solo pues, te podías escapar a lo mejor a hacer cualquier necesidad y enseguida tenías que estar otra vez debajo del paso. Llegar en muchos momentos de los recorridos que a lo mejor te quedabas 14 debajo del paso porque se habían salido para el servicio, para lo otro, y tener que el capataz decir vamos y los que estábamos allí tirábamos del carro. Y entonces dice, ¿tú eres capaz de
de si sales conmigo, de llevarme los relevos, para que no se escaquee la gente, porque ya está, la picaresca. A lo mejor uno se salía, luego se metía un rato y luego ya no aparecía más. Entonces quería que yo le llevara eso controlado. Era gente de barrio. Y la gente de los barrios tiene un sentimiento especial por su barrio. Nos cayó agua viniendo por la calle Elvira, un año de regreso, que aquello fue un diluvio. ¿Te acuerdas? Nos encerramos en la audiencia. Nos encerramos en la audiencia. Pues la Junta de Gobierno dice, iros, los pasos se quedan aquí y mañana volvemos y nos encerramos. Yo vi a todos los costaleros y todos quitándose la faja, sentándose en las escaleras de la audiencia y dice, mientras la Aurora no esté en San Miguel, los costaleros estamos con la Aurora duerme aquí, la Aurora duerme aquí y los costaleros dormimos aquí. No se fue ni uno. Pero A las 2 de la mañana paró como a las 2 de la mañana, a las 2 y pique. Venga, que nos vamos a ir para arriba. Y con zapatillas Esperemos a ver. Sí, con las zapatillas de esparto, las voy a ya chorreando, para reventar del agua. de reventar, y digo, veremos Y no a ver. dice, ¿sois capaz de subirla para arriba? Claro que sí, la subimos para arriba. En este barrio había mucha gente mala, gente dedicada a la droga, gente dedicada al robo, gente dedicada a muchas cosas. Y creo que nosotros con nuestro proyecto, que era vivir dentro de la hermandad, conseguimos, creo que sacar a mucha gente de ese mundo. La Semana Santa, cuando empezaron los costaleros de las hermandades, pegó un cambio radical. Y yo, pues de lo que iban haciendo otros, me iba, entre comillas, copiando de lo que me gustaba y de lo que no me lo iba yo inventando. Las bandas de música tampoco eran lo que es hoy en día. ¿Cuántas marchas tocaban? 4. La de la Aurora debe gran parte de su éxito devocional, por supuesto, al barrio, a la devoción, a la banda sonora que va consiguiendo. Y eso sucede hasta nuestro día. Eso dota de una personalidad a la cuadrilla que no la tiene ninguna otra. Ruzafa empezó a hacer las primeras marchas dedicadas a la cofradía de la Aurora. El palio blanco nace para lo siguiente, para incorporar Granada en las marchas. Cuando tú creas, entras en un estado de elevación, ¿me explico o no? No estás en este mundo. Y a veces te guían y te llevan en melodía, solamente con el trabajo, el sonido, llega un momento en que te elevan y te duele la barriga, me tienes ganas de beber, y tienes ganas de comer, y tienes ganas de fumar, y tienes ganas de estar en otro mundo. ¿Qué tiene? Y yo me intento buscar qué tiene. Intenta copiarme. No, para tener éxito, no lo consigues. Yo creo que es la mejor marcha que tiene la hermandad. Estaba también la marcha Nuestro Padre Jesús en moda y demás y todo eso. Entonces, pues empezamos con la Aurora a hacer, digamos, una especie de coreografía, ¿no? De cambios de paso. Y dábamos nuestros pasitos largos, nos parábamos, pasito para atrás, pasito para adelante, en fin, hacíamos costeros. La Aurora tiene su andar típico. El botecito que tiene la Aurora no lo tiene nadie. Antes se pasaba por calle Príncipe y hubo un año que fue apoteósico, Allí se vació la cuadrilla, la gente la subía en la silla, aplaudiendo, guapa, un espectáculo. Se me entregó toda el agua. Y coincidió todo, coincidió una buena marcha, coincidió una buena banda y coincidió en que empezamos como se dice, a desmadrarnos, sino andando con respeto, pero claro, la gente... Y entonces Cristo pues pasaba sin pena ni gloria. El Cristo era el Cristo de la Aurora, no se le conocía ni como Cristo de perdón, ni como una... Hubo un momento determinado en que, bueno, se les, sabiendo que que el palio tenía bastantes costaleros, pues se le insiste en la posibilidad de, ¿por qué no?,
sacar los dos pasos. El hermano mayor propuso, hay que ver que eso no sé qué, hay que decir, a ver si alguien se echa para adelante y pudiéramos sacar la sesión de Costaleros del Cristo, porque, en fin, que nos echamos para adelante, junto con José Manuel Salinas, que también hay que mentarlo. Que la cuadrilla del Cristo nació de la cuadrilla de la Virgen, de 20 y tantas personas que salieron. Se funda la cuadrilla del Cristo y de primera yo iba a ser aguador de la cuadrilla del Señor. Llegué al primer ensayo y me dijo Manolo y Sergio, ponte ahí detrás. Algo haría bien ese ensayo, digo yo, porque ya no me quité de ahí. La manera de trabajar en el palio, pues la trabajamos al Cristo, claro. En aquellos años era al revés, los palios, pues a la Virgen se le mercía, se le andaba, se le para adelante o para atrás o algo. Pero al Cristo, a los Cristos no estaba bien visto. Pero nosotros, pues, con toda la gana y toda la ilusión que tuvimos, pues, en la Plaza de las Pasiegas, claro, nosotros íbamos, pues venga, pero por debajo iba mandando Salinas. Y no se le ocurrió, pues, viene a la marcha, no sé qué, que unos pasos para atrás. Y entonces di unos pasos para atrás, perdón, en pleno. La gente, te puedo asegurar que la gente que había allí se hacía pedazos, toda la gente de fuera. Pero a nosotros nos cayó una, no iban hasta comulgar, querían mandar una bula para atrás para que no excomulgaran, porque al Cristo habían dado para atrás. Iban a retransmitirnos por la segunda cadena a nivel nacional, saliendo de los grifos de San José. A las 7:15 en punto, como nos habían anunciado, asomaba el primer paso de la Cofradía de la Aurora, popularmente conocida como la Cofradía de la Aurora del Albaicín. A mí vino el realizador de aquí de Granada y dijo, como no estáis con los pasos levantados, se van a otro lado. Yo levanté el Cristo antes de entrar a los grifos, hicimos los grifos con la marcha y después ya de San Gregorio. Y nos tuvimos que ir sin parar hasta la placeta de San Gregorio, sin parar. Una chicotada que yo me creía que lo reventaba. Pero conseguimos que la Virgen, porque abrieron también luego la mantilla, mientras nosotros salíamos, la Virgen entró corriendo y que la Eduardo Castro. Sí, porque en este momento, José Luis, acaba de aparecer el paso de palio bordado en oro de la Virgen de la Aurora. Salió y como salió bien, y gracias a Dios salió bien. Efectivamente, pues nada, se pusieron los cimientos de lo que hoy en día es la cuadrilla, bueno, lo que actualmente sigue vivo, ¿no? ¿Qué pasaba? No sabíamos lo que hacer con el dinero. Nosotros entonces no teníamos reuniones con los costaleros, no nos juntábamos, no hablamos, sino nos juntábamos el grupo. El grupo era Eugenio, Luis y yo, y los 4 o 5 amigos más cercanos. Y entonces los 2 primeros años, si no recuerdo mal, pues decidimos repartir dinero, dárselo a los costaleros. Estando Alfonso Bailón de hermano mayor, pues empiezan los primeros temas con la cuadrilla, que si son, no son, que tal cual. Y entonces en la Junta de Gobierno se decide que tienen que ser hermanos costaleros. Me dijeron, oye, lo normal, está feo que se reparta el dinero o la gente, que parece esto un mercadillo. Es que al final hemos pasado a ser costaleros, pero seguimos siendo pagados. Aunque os paguen porque os quieran pagar, lo hacemos como un donativo para la hermandad. Y en vez de que sea un donativo, que entre como donativo, va a ser para pagar las cuotas de los costaleros. Y se utiliza para pagar la cuota de hermanos de los costaleros. Claro, ahí empieza el tema económico. Porque claro, pasamos de una cuadrilla a la que había que pagarle a una cuadrilla que no hay que pagarle y que encima te tienen que pagar. Ahí surge una pequeña fricción, surge un pequeño problema, incluso hay un conato de expulsión de la cuadrilla. Y a partir de entonces, los años que estuvimos saliendo, que fue 1 año más o 2 años más, pues con ese dinero se le daba a la Junta de Gobierno para la hermandad y se pagaban las cuotas de hermanos costaleros. Y entonces aquello ya se enmendó, se arregló y a partir de entonces ya, lógicamente, como ya dejamos de sacar pasos, pues ya a los costaleros se les obligó a pagar la cuota. Nosotros el talón lo dábamos a la cofradía íntegro para ayudar en la rehabilitación de la iglesia de San Miguel. Esto estaba todo quemado, todo negro. No había luz, o sea que la luz era la poca mientras había luz que entraba, sino esto estaba oscura. Y había varios pasos aquí, ahí en ese lateral, más que recuerdo, varios pasos de hermandades del silencio, la soledad del entierro. El suelo era de barro, le echaban almagra. Salía andando y salía dejando huellas rojas por la calle. Y ya empezamos a... José Pedro pidió la iglesia, se la dieron y empezamos ya a arreglarla.
¿Qué pasa? Se casaba el capataz de la Virgen y entonces aquel hermano mayor, José Pedro, muy buen amigo mío, hemos tenido muchas peleas, pero somos muy amigos, yo me llevo muy bien con él. Y le tengo que agradecer muchísimas cosas a José Pedro. Y empezó a decirme que me tenía que casar aquí, que yo me tenía que casar aquí en la iglesia. Y yo le dije que no, que mi mujer se quería casar a la Virgen de las Angustias, que le hacía ilusión. Y que no, y que sí, que tú en la iglesia, que tú el capataz se tiene que casar en la iglesia, porque tal. Y ya empezamos ahí una discusión que terminó. Pues porque me cabreé con él, él se cabreó conmigo, empezamos a discutir y me fui. ¿Y qué pasa? José Pedro buscó a Pepe Carvajal y le dijo, oye, me he quedado sin capataz. Te tienes que venir y sacar el paso. Y de estos momentos que tiene uno, como yo digo, tonto en la vida, pues dice uno, pues bueno, pues vale, pues sí. Pero luego recapacito y digo, bueno, ¿y esto por qué? Yo no te voy a decir que se equivocó, pero bueno, él lo que hizo fue hacer un favor. Él vino a cumplir una misión como capataz que es y como cofrade, porque el que se quede una hermandad encerrada porque no tenga capataz, pues también le dolía. Pero este hombre pues llegó y puso unas normas demasiado estrictas. Si aquí estaban ya acostumbrados a 10 años atrás a trabajar de una forma, que un capataz, un ayudante, no es lo mismo que venga una persona nueva. No que te quiera imponer sus criterios, su historia, ¿no? Pero él quiere cambiar o hacer las cosas como él las vive, entonces pues fue chocante. Me encontré una cuadrilla un poco reverde en el sentido de que luego con el tiempo te das cuenta que a lo mejor yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Es decir, que te pongan un capataz que tú no lo conoces, que venga un capataz greñú aquí a la Aurora, pues a ellos no les caía eso muy bien. Lo bueno, pues que ahí donde va siempre busca gente que pertenezca a esa hermandad. Entonces cuando se pone en contacto conmigo para hablar, si quiero ir con él de ayudante y demás, pues obviamente le digo que sí. La cuadrilla o la hermandad en sí tiene una forma, una idiosincrasia muy marcada, muy clara. Y Pepe pues tiene también una forma de ser y una idea y una idiosincrasia también muy marcada. Y no eran convergentes. Y luego pues ya empezaron los problemas, porque este hombre se trajo a mucha gente de su confianza y nos fue apartando a los aurónomos. Y no le sentó bien y Carvajal sufrió, ¿eh? Ese día Carvajal lo pasó mal. Mis costaleros pues no iban muy contentos. Y se ve porque hicieron alguna fechoría, es decir, se ve que no acataban bien las órdenes. Mal hecho por su parte. Pero sí es verdad que ahí había gente que estaba muy enfadada. Pero mira por dónde se me apareció mi ángel de la guarda, que en ese momento era José Luis Navaja. Y no sé si fue ahí en Cauchilas cuando me vio y me dijo, José Luis, ven aquí. Digo, ¿qué quieres? Dice, ponte delante del paso, que yo ya estoy harto. Eufórico, hicieron la mejor entrada que yo he visto en mi vida. Claro, no la rozaron. Y una vez allí dentro del paso, me fui a buscar al hermano mayor y le dije, mira, el año que viene te he buscado otro capataz. Yo no sigo. Yo entiendo que esta no es mi hermandad y aquí tiene que haber un capataz de aquí. Bueno, pues en aquel momento fue un momento difícil para mí. Un momento difícil porque yo, al principio lo hice muy alegre, pero yo no pensaba que eso iba a llegar a que realmente no iba a sacar el paso. Pero cuando llegó el Jueves Santo y yo vi que no me ponía delante el paso, amigo mío, a mí Pepe me gustaba mucho, yo lo veía mandando sus pasos, los que llevaba, y para mí Pepe era una eminencia, como mandaba, como su forma de mandar, su forma de tratar a la gente. Para mí fue una experiencia muy buena, porque trabajar con una gente que no conocía. Estar delante de tu imagen, en el que has, digamos, luchado tanto, has pasado tantas penas, tantas glorias, tantas diversiones aquí en la iglesia, pues es un momento gratificante. Y yo guardo la medalla de la Aurora en mi casa, lo que hice estación de penitencia con esa medalla. Y agradecido siempre. Es una de las virtudes principales que tiene esta hermandad con la cuadrilla. Ellos han sabido hacer de una cuadrilla de costaleros, pues hacer una parte de la hermandad. Hay una unión muy fuerte entre los costaleros, los capataces y la hermandad. Pues han sido para mí, yo qué sé,
No mi padre, porque mi padre, pero casi igual. Camilo, Benigno, Fontana, José Pedro, Muro. A mí me han tratado y me han dirigido y nos hemos... Pues muy bien, y yo creo que ha sido parte de educación que me han dado de ellos mismos y de todo. Y gracias a Dios, pues estamos donde estamos. Porque yo creo que eso es lo especial que tiene la cuadrilla de costaleros de la Aurora, que es muy de la Aurora. Más que de la Semana Santa, más que de Palio de Cristo, es la cuadrilla de la Aurora. Los costaleros de la Aurora son auroros, son hermanos y son fieles a sus convicciones y a sus cosas. Y luego son gente, digo, como muy arriesgado a ellos, a su hermandad, a su iglesia. Lo dan todo, cuando la van a la Virgen, un poquito muy orgullosos de lo suyo también, ¿no? Pero es que en este mundo del costalero tiene que ser así. Tú tienes que tener un orgullo por lo que estás haciendo enorme. Si no, no te vale para nada. A mí, José y Luis son mis hermanos. Así que llevamos desde el colegio juntos, desde que estábamos en El Salvador. A la gente a estar aquí fue difícil. Yo creo que fue, pues, las familias los que lograron de que la Aurora estuviera donde tiene que estar.